A ver, cuando hablamos de integrar la tecnología en los centros educativos, el debate es enorme, ¿verdad? Pero ojo, que aquí el kit de la cuestión no es si compramos más tablets o no, para nada. De lo que vamos a hablar hoy es de algo mucho más profundo, un proceso de innovación en la organización misma del centro. Y esto, claro, no es una batalla que cada cole libre por su cuenta, sino que define el futuro de las redes de centros en su conjunto. Bien, y para que no nos perdamos, vamos a seguir un camino claro, un recorrido en 5 etapas, ¿vale? Empezaremos por entender por qué esto es una transformación con todas las letras. Luego nos meteremos de lleno en los factores clave del éxito. A partir de ahí echaremos un vistazo a los marcos europeos que nos guían, para después aterrizar en una herramienta súper práctica que se llama Selfie. Y ya para terminar, cerraremos el círculo viendo cómo todo esto nos lleva a construir una verdadera cultura de innovación. Venga, pues vamos al lío. Insisto, integrar la tecnología en un centro no es ir de compras. No se trata de llenar las aulas de ordenadores o pizarras digitales y ya está. No, hablamos de un cambio estructural, de algo que tiene que pensarse, planificarse y sobre todo que tiene que responder a la pregunta del millón: ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el sentido pedagógico? Porque al final ese es el verdadero motor. Sin un para qué claro, no hay transformación que valga. Y claro, este proceso no ocurre de la noche a la mañana. No es un interruptor que se enciende y ya está. Es un camino con varias paradas, con fases muy claras. El investigador Manuel Area, de hecho, lo explica muy bien con su modelo de madurez digital. Piénsalo como una especie de evolución. Los centros suelen empezar en una fase de iniciación, ¿no? Con un uso muy puntual, casi anecdótico. De ahí pasan a la aplicación, que es cuando usan la tecnología, pues para hacer lo mismo de siempre, pero con un ordenador. El punto de inflexión llega con la integración. Ahí ya se empiezan a ver cambios en cómo se enseña. Y el objetivo final, la cima, es la transformación. Es cuando la tecnología ya no es una herramienta externa, sino que forma parte del ADN del centro. Claro, y aquí es donde viene la pregunta clave. Si más o menos sabemos cuáles son las etapas, ¿por qué hay centros que avanzan a toda velocidad y otros que parece que no salen de la primera fase? ¿Qué marca la diferencia? Pues, como suele pasar en educación, la respuesta no es sencilla. Es una mezcla de un montón de factores que además están todos conectados entre sí. Para poner un poco de orden, podemos dividir estos factores en dos grupos. Por un lado, tienes los factores externos, ¿no? Lo que viene de fuera. Las leyes educativas, si llega bien Internet al centro, la formación que se ofrece. Todo eso influye, claro. Pero, y aquí está la clave, la investigación demuestra una y otra vez que los factores internos son los que de verdad inclinan la balanza. Estamos hablando de la cultura que se respira en el centro, del papel del equipo directivo, de las ganas y las creencias del profesorado. Y es lógico, ¿no? Porque de qué sirve el proyector más moderno se acaba guardado en un armario. El dinero puede comprar la herramienta, pero es la cultura del centro la que decide si esa herramienta sirve para transformar o solo para repetir. De hecho, hay una idea del investigador Fulgencio Sánchez Vera que lo resume a la perfección. Él dice que para que todo este proceso de digitalización funcione y se mantenga en el tiempo, necesitas 4 ingredientes en equilibrio. Es como un taburete de 4 patas. Primero, los medios. Lógicamente, necesitas el equipo. Segundo, la competencia. Los profes tienen que saber usarlo. Tercero, la asunción. El cambio tiene que ser poco a poco, que se pueda digerir. Y la cuarta pata, que es la que sostiene todo, es el sentido. O sea, que todo esto tenga un porqué pedagógico que todo el mundo entienda y comparta. Vale, entonces tenemos un proceso complejo, con un montón de factores. El panorama puede ser un poco abrumador. Pues bien, para que los centros no se sientan perdidos o solos en esto, la Unión Europea ha entrado en juego creando unos marcos de referencia comunes. La idea es sencilla: dar una especie de mapa, un lenguaje común para que todos los planes de transformación digital en Europa tengan una estructura y una coherencia. Y aquí, el marco estrella para los equipos directivos es el que se conoce como DICCOMP-Org. Quédate con este nombre. Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes. Lo más potente de este marco, lo que lo cambia todo, es que pone el foco en el conjunto. No se pregunta si un profe en concreto es bueno con la tecnología. No, la pregunta ¿es la organización, el centro educativo en su totalidad, digitalmente competente? Y analiza todo, desde el liderazgo hasta la planificación, el desarrollo profesional. Es una visión de sistema. De hecho, para entenderlo bien del todo, hay que pensar que DICCOMP-Org no está solo, es una pieza de un puzzle más grande. Fíjate, DICCOMP-Org se enfoca en la organización. Luego está DICCOMP-Edu, que se centra específicamente en el profesorado. Y finalmente tenemos DICCOMP, que es el marco para cualquier ciudadano. Las 3 piezas juntas son las que te dan la foto completa, ¿ves? Así se consigue alinear lo que hace el centro con lo que necesitan sus profes y, en última instancia, con lo que necesita la sociedad. Vale, genial. Tenemos los modelos teóricos y los marcos de referencia. Mucha teoría, ¿no? Pero la pregunta ahora es, ¿y cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo puede un colegio, aquí ahora, saber en qué punto está realmente? ¿Cuál es su foto de salida? Y ese es el gran reto.
Porque para mejorar, lo primero es saber de dónde partes. Necesitas un diagnóstico, una especie de radiografía del centro que sea honesta y en la que participe todo el mundo. Pero claro, ¿cómo consigues esa foto? Una que sea real, sin que acabe siendo solo la opinión del director o de los 4 profes más entusiastas. Pues precisamente para resolver ese problema, la Comisión Europea creó una herramienta que se llama Selfie. El nombre, además del guiño a las fotos, es un acrónimo que en inglés viene a decir algo como autorreflexión para aprender de forma eficaz. Y es justo eso, una herramienta online gratuita y muy importante, anónima, que le pregunta a todo el mundo, al equipo directivo, a los profes y también a los alumnos. Con todas esas respuestas genera un informe súper detallado que te dice, mira, aquí sois fuertes y aquí tenéis que mejorar. Y eso es oro, porque te permite empezar a hablar y a planificar tu plan digital con datos reales sobre la mesa, no con suposiciones. Y con esto llegamos ya a la recta final, a la idea que lo ata todo. Y es que la transformación digital no es una carrera con una línea de meta, no es un proyecto que empiezas, acabas, le pones un tic y lo guardas en un cajón. Es mucho más. Es un cambio de chip, un proceso que nunca termina. A ver, que quede claro. La meta no es colgarse la medalla de «somos un centro digital». La verdadera meta es construir una cultura de innovación, de mejora constante, en la que la tecnología sea simplemente una palanca más para conseguirlo. ¿Y para eso qué hace falta? Pues lo que hemos ido viendo, una visión que todos compartan, un liderazgo que tire del carro, una planificación que aguante en el tiempo y una evaluación continua para no dejar de aprender nunca. Venga, vamos a condensar todo esto en 5 ideas clave, para que nos queden grabadas a fuego. La primera, y la más importante, esto va de innovación en la organización, no de comprar cacharros. Segunda, el éxito es un equilibrio, sí, pero lo que pasa de puertas para adentro, la cultura del centro es lo que de verdad cuenta. Tercera, si no hay un sentido pedagógico, un para qué claro, estamos perdiendo el tiempo. Cuarta, no hay que inventar la rueda, tenemos guías como el marco de Comborg. Y quinta, para tomar buenas decisiones necesitamos datos, y para eso están herramientas como Selfie. Y ahora, para terminar, os dejo con un reto. Una pregunta, para que le deis vueltas. Hemos repetido hasta la saciedad que la cultura interna es el factor decisivo, ¿verdad? Más que el dinero incluso. Pues bien, la pregunta es, si eso es cierto, ¿qué 3 cosas concretas, que no cuesten casi nada, podría empezar a hacer un equipo directivo, mañana mismo, para fomentar esa cultura de innovación digital, abierta y colaborativa? Ahí os lo dejo, para la reflexión.